¿Qué tanto sabes de proteínas? Muchas gracias por estar aquí. Yo soy la doctora Araya, nutrióloga, y hoy vamos a hablar sobre las proteínas. Primeramente, les recuerdo que las proteínas o la palabra proteína viene del griego proteicos, que significa primera clase. Desde ahí ya sabemos de que es algo súper importante y fundamental, necesario en nuestra alimentación. Existen muchos tipos de proteínas, desde las proteínas de transporte como la hemoglobina, proteínas estructurales como el tejido conectivo, hasta proteínas energéticas, que como su palabra lo dice, generan energía. Las proteínas están formadas por una combinación de aminoácidos. Los aminoácidos los podemos dividir en dos grandes grupos, aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales sí o sí los tenemos que adquirir a través de nuestra alimentación. Entonces, tenemos que recordar que casi todas las proteínas vegetales son limitadas en algunos aminoácidos como la lisina, en el caso del trigo, la metionina, en el caso de las leguminosas, como los frijoles, o en el caso del maíz, el triptófano. Entonces, las proteínas las podemos dividir en tres grandes grupos. Proteínas completas, que tienen los 9 aminoácidos, proteínas incompletas, que son deficientes en uno o más aminoácidos, y proteínas complementarias, que la combinación de algunos alimentos vamos a tener todas los 9 aminoácidos. Entonces, vamos a hablar ahora de algunas fuentes de proteína. Y esa fuente de proteínas son las carnes. Las carnes las podemos dividir en varios grupos. Carnes con muy bajo aporte en grasa, carne con bajo aporte en grasa, carne con moderado aporte en grasa y carne con alto aporte en grasa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las carnes, que son fuente principal de proteína, obviamente son de origen animal y muchos animales tienen cierta dosis de grasa. ¿Cuál es la proteína con los 9 aminoácidos completos? Es decir, la proteína modelo, y es la clara de huevo. Entonces, aproximadamente en una taza, imagínense, en una taza de clara de huevo tenemos apenas 44 calorías, de las cuales 8 son gramos, 8 gramos de proteína y apenas 1 gramo de grasa. El huevo, obviamente, es una fuente de proteína porque tiene la clara, sin embargo, tiene la yema, y la yema viene siendo dosis de grasa. El huevo lo podemos catalogar como una carne con moderado aporte en grasa. Un huevo nos aporta aproximadamente 78 calorías, 6 gramos de proteína y 5 gramos de grasa. ¿Qué pasa con la pechuga de pollo? ¿Por qué cuando estoy comiendo saludable me mandan mucha pechuga de pollo? Y es fácil, porque aproximadamente unos 100 gramos de pechuga de pollo aproximadamente me está aportando apenas 145 calorías, de los cuales son 22 gramos de proteína y 6 gramos de grasa. Son importantes las proteínas en nuestra alimentación, obviamente, como les mencioné, porque nos aportan los aminoácidos con los cuales vamos a formar proteínas en nuestro cuerpo. Y otra cosa súper importante y un punto fundamental por lo que una persona que quiere bajar grasa corporal tiene que comer alta dosis de proteína, y es porque las proteínas generan saciedad. La saciedad es fundamental en una persona que está en un plan de déficit calórico para perder grasa. ¿Porque qué significa que esté con saciedad? Fácilmente, eso significa de que esa persona no va a estar comiendo y no va a estar picoteando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a tener suficiente comida en su estómago por un buen periodo de tiempo, de 2 a 4 horas, en dependencia del tipo de proteína, y por ende en ese lapso de tiempo no va a estar comiendo de más. Existen muchos alimentos que nos pueden confundir, que se han popularizado mucho, en que son ricos en proteína, y que viene siendo diferente a decir es una proteína. Yo te puedo aclarar y yo te puedo afirmar que una clara de huevo es proteína, pero si yo te digo la quinoa es proteína, ahí estamos incorrectos. Si yo te digo los frijoles son proteínas, también estamos incorrectos. Vamos a analizar la quinoa. Aproximadamente una taza de quinoa nos aporta 22 gramos de proteína. Una taza de quinoa es bastante. Me aporta 9 gramos de grasa, ¿ok? Pero me aporta 117 gramos de carbohidrato. Entonces, si yo tengo 117 gramos de carbohidrato,
tengo 22 gramos de proteína y tengo 9 gramos de grasa, ¿a qué grupo pertenece la quinoa para fines prácticos, fines de hacer un plan de alimentación? Obviamente al que tenga mayor dosis de macronutrientes. Recordemos que los macronutrientes son tres: carbohidratos, proteínas y grasa. Tanto los carbohidratos como las proteínas me aportan 4 kilocalorías por gramo y las grasas me aportan 9 kilocalorías por gramo. De ahí que no tenemos que decir que los carbohidratos son malos. Hay una clase de carbohidratos. ¿Qué pasa entonces? La quinoa es un alimento que sí me aporta proteínas, pero va dentro de los carbohidratos. Y les cuento que una taza de quinoa me está aportando 635 calorías, ¿ok? ¿Y qué pasa con los frijoles? Algo muy similar. Una taza de frijoles me aporta 24 gramos de proteína, lo cual está bien, y me aporta 68 gramos de carbohidratos. Entonces, ¿a qué grupo voy a incluir yo? A los frijoles, obviamente, dentro de los carbohidratos. Una taza de frijoles aporta aproximadamente 386 kilocalorías. ¿Qué pasa con las proteínas en polvo? Ahí va pasando de que cuando estamos en el gimnasio, miramos que las personas que tal vez tienen mayor tiempo, mayor experiencia o mejor físico, lo cual no estoy de acuerdo en estar comparándonos porque cada persona tiene que vivir su proceso, se dan cuenta que ven proteínas. ¿Qué es lo que pasa con las proteínas? Su misma palabra lo dice, la proteína es un suplemento, ¿ok? Es decir, lo voy a utilizar sí y solo si mi dosis de proteínas no pueden ser cubiertas con la alimentación, ¿ok? Recordemos también que un gramo de proteína en polvo no equivale a un gramo de proteína pura, ¿verdad? O sea, depende. Es decir, un gramo de pechuga de pollo no significa un gramo de proteína. Un gramo de clara no significa un gramo de proteína, ¿ok? Esto tiene que, esto difiere del tipo de alimento. ¿Qué pasa con las proteínas en polvo? Entonces, bueno, fácil. Las proteínas en polvo son un suplemento que las vamos a utilizar principalmente como suplemento si la dosis de proteína no la puedo cubrir con las comidas. Es decir, si yo estoy en un plan de déficit calórico o si yo estoy en un plan de incremento de masa muscular y yo puedo armar un plan de alimentación con proteína animal, la cual sí me va a dar mayor tiempo en el estómago, por ende mayor saciedad, ¿por qué voy a poner una proteína en polvo? Recordemos que no hay ningún alimento que por sí solo me haga bajar o subir de peso, ya sea bajar grasa o incrementar el músculo. Consumir proteínas en polvo por sí solo, sin darle un estímulo suficiente, es decir, sin hacer ejercicio, no tiene ningún sentido. Todo exceso en mi cuerpo termina siendo grasa. Entonces, en el caso de las proteínas whey, tienen muchas ventajas, pero yo la uso más para fines logísticos. Es decir, bueno, tengo que desayunar a las 9 de la mañana y a esa hora estoy trabajando, bueno, mejor me llevo una proteína en polvo, ¿ya? A las 4 de la tarde es mi merienda y hoy voy a salir a la calle, no voy a poder comer en mi casa, no me voy a poder preparar un sándwich de pasta de pollo. Bueno, me puedo llevar una proteína en polvo porque solo le echo agua y ya la termino y la consumo. ¿Me explico? Las proteínas en polvo no dan mucha saciedad, ¿ok? Esto depende de muchas personas, pero en la mayoría no dan saciedad. ¿Y por qué? Porque si es aislada e hidrolizada, se digiere mucho más rápido. ¿Y qué significa eso? Que va a pasar menos tiempo en el estómago. Ya, entonces es normal que mucha gente se vea la proteína y a la media hora pues tenga hambre, no dan saciedad. Recordemos de que hay muchos alimentos también que tienen su dosis de proteína, pero también hay que fijarnos en la cantidad de grasa. ¿Okay? Ya saben, los macronutrientes son tres: carbohidratos, proteínas y grasa. Las proteínas nos aportan 4 kilocalorías por gramo. Las personas que necesitan perder grasa corporal, aquí no estamos hablando de peso. Ustedes se beben un galón de agua, se pesan y ya subieron 3 libras. Pero eso fue por el agua. Entonces estamos hablando de grasa corporal. Entonces, si una persona quiere perder grasa corporal, un tip es que la dosis de proteína se calcula muy alta. Incluso podemos llegar hasta 3 gramos por kilo de peso. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté con saciedad, que no esté con hambre. Cuando una persona quiere incrementar masa muscular, podemos calcular menos, 2.5, 2.2, 1.8, si es una persona que no puede, que está iniciando apenas su nuevo estilo de vida saludable, hasta ahorita está comiendo dosis de proteína. La verdad es que esto de calcular es muy, muy individualizado.
Ya, por eso yo no hago retos y aquí y que planes para todo mundo y que paguen, y aquí está. Normalmente mis pacientes saben que yo difícilmente les mando un plan el mismo día porque lo tengo que hacer, ¿ya? Entonces, en el caso de las personas que quieren incrementar masa muscular, la dosis de proteínas pues igual se calcula, generalmente es menos cuando una persona quiere perder grasa corporal, ya, porque obviamente cuando una persona quiere incrementar masa muscular, popularmente llamada volumen o bulking, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos darle mayor, paso número uno, ser un superávit calórico, es decir, mayor dosis de calorías, por ende, mayor comida. Entonces, obviamente no le voy a fundir de proteína porque no va a comer lo suficiente y no va a crecer. Y súper importante, en el caso de incremento de masa muscular, sí o sí, tienen que darle el estímulo al músculo. No crean que por el simple hecho de consumir proteína sin hacer ejercicio van a crecer músculo. Si ya comen proteína, están haciendo un superávit calórico y no entrenan fuerza para hipertrofia, nunca van a incrementar músculo. Más bien pueden incrementar tejido graso. Bueno, muchas gracias a todos por estar en este video corto sobre las proteínas y estoy atenta ante todas las dudas que tengan porque con mucho gusto se las voy a aclarar.